¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes como siempre en esto que es el discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y hoy, queridos amigos, vamos a tratar un tema que es importante no solamente para el crecimiento del cristiano, sino que es importante para que como cristianos y como personas vayamos hacia la verdad. Y precisamente vamos a hablar acerca de la verdad absoluta. Y para entender esto de la verdad absoluta o verdad universal, necesariamente tenemos que definir qué es la verdad. Y si nosotros buscáramos en el diccionario qué es verdad, encontraríamos que es el estar de acuerdo con los hechos o realidades, es el estar conforme a eso, o es una declaración que ha sido probada o que ha sido aceptada como verdadera. Y algunas personas hoy en día, y con mayor frecuencia y con muchísima insistencia debemos de decirlo, dirían que no existe una verdad verdadera, que solamente son percepciones, opiniones personales. Y por otro lado, van a argumentar que se debe a que, bueno, cada quien tiene una idea diferente, por lo que esto de una idea absoluta, una verdad absoluta, no existe. Y fíjense una cosa, aquí lo interesante es esto, porque un punto de vista dice que no existen absolutos que definan la realidad. Y aquellos que sostienen esta opinión creen que todo es relativo y por lo tanto no existe una realidad verdadera. Y en muchas ocasiones, para ilustrar esto, nos mandan quizá imágenes a través del WhatsApp o los vemos en Facebook, en fin, donde pareciera como que desde la perspectiva de uno, el resultado podría ser uno y desde la perspectiva del otro el resultado podría ser completamente diferente. Pero la realidad de las cosas es que siempre va a haber una verdad. Claro, podrán tener una distinta opinión, pero bueno, vamos a ir desarrollando este tema. Y bueno, dado que ellos dicen que no hay un absoluto como verdad, entonces no hay un absoluto moral. Y fíjense bien hacia dónde va esto. También dicen que no hay una autoridad que decida si una acción es positiva o negativa, buena o mala. Y esto a lo que nos conduce es a una ética situacional, en la que la creencia de lo que es bueno o malo es relativo a la situación. Esto, queridos amigos, vayamos prestando atención porque fíjense cómo comienza todo a ser relativo a la situación que estemos viviendo. Entonces, como no hay ni bien ni mal, entonces lo que se siente o lo que parece correcto en ese momento y en esa situación va a ser correcto. Y bueno, esto de la ética situacional va a conducir a una mentalidad y a un estilo de vida subjetivo de hacer lo que se sienta bien, que debemos decirlo, tiene un efecto devastador en las sociedades y los individuos. Esto, queridos amigos, es lo que en muchas ocasiones se conoce como el posmodernismo, creando una sociedad que considera todos los valores, creencias, estilo de vida y afirmaciones o preferencias como igualmente válidos. Ahora, hay otro punto de vista con relación a esta cuestión, porque hay algunos que creen que sí existen las realidades absolutas o criterios que van a definir esta verdad y la que no es. Y entonces las acciones pueden ser determinadas como correctas o equivocadas por la forma como se miden esos criterios absolutos. Pero fíjense una cosa, ustedes podrían imaginarse,
Nada más por un momento piensen en esto. Que no existiera algo que es absoluto, es decir, que no pudiéramos decir, esto es la verdad. Por ejemplo, eh, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si 2 más 2 no fueran 4? Y podrían decir, oye Gonzalo, pero ahora sí estás siendo absurdo, porque todo mundo sabe que 2 más 2 es 4. Pero si consideráramos el que, por ejemplo, yo dijera, es que yo creo que 2 más 2 son 3. Y otra persona viniera y dijera, yo creo que 2 más 2 son 5. Ahí, esto, si lo trasladamos a muchos de los pensamientos que hoy en día escuchamos, desde el punto de vista matemático, no nos parece absurdo. Pero cuando lo trasladamos este mismo pensamiento a otras cosas, entonces ya, oh, bueno, es que sí, pues si tú consideras que eso debe de ser así, pues tengo que aceptar ese pensamiento. Y puede llegar otra persona con un pensamiento completamente diferente, aunque pueda ser similar, pero tengo que aceptarlo. Pero la realidad de las cosas es que si 2 más 2 no fueran 4, eh, las leyes de la ciencia, de la física, el comercio, y por solamente mencionar algunas cosas, sería completamente imposible y sería esto un desorden. Entonces, gracias a Dios, sí hay una verdad absoluta y puede ser encontrada y entendida. ¿Por qué? Si volviendo a este ejemplo, ¿ok? Si yo me van a pagar 2 quincenas y me van a dar otras 2 quincenas, pues yo estoy esperando 4 quincenas. O mesadas, o dependiendo de cómo ustedes les paguen. Pero si tomáramos estas verdades relativas, pues podría decir mi patrón, bueno, pues es que yo creo que 2 más 2 pues es 1 y me dan solamente un pago. Le voy a decir, oye, no, espera, 2 y 2, 2 más 2 son 4. Pero entonces sabemos que 2 más 2 son 4. Independientemente de cómo lo querramos ver, van a ser 4. Ahora, aquí vamos a adentrarnos a esto porque la idea de que alguien diga que no hay una verdad absoluta es totalmente ilógica. Pero mucha gente que está siguiendo esta cuestión de relativismo, y en muchas ocasiones un relativismo cultural, porque como bueno, pues distintas sociedades aceptan distintas cosas, pues bueno, tenemos que aceptarlas. Entonces, están negando una verdad absoluta. Y fíjense una cosa, eh, una buena pregunta que se puede hacer a este tipo de personas que dicen que no hay una verdad absoluta sería la siguiente. ¿Estás absolutamente seguro de que no hay una verdad absoluta? Si la respuesta que ellos dan es sí, entonces han hecho una declaración absoluta. Ellos han afirmado que algo es absoluto porque ellos dijeron, sí, estoy seguro que no hay una verdad absoluta. Pero para poder hacer esto, tendrían que tener todo el conocimiento de todo para poder decir, no hay una verdad absoluta. Entonces, esto, como no hay nadie que conozca absolutamente todo, pues lo que está diciendo no es correcto. Ahora, si nosotros vamos adentrándonos, eh, vamos a ver que nuestra mente pues es finita y tenemos limitaciones. Una persona que es un médico no puede al mismo tiempo ser ingeniero y al mismo tiempo ser agricultor y al mismo tiempo ser un músico y al mismo tiempo no se puede. Y cuando hablo, por ejemplo, de músico, no me refiero a que toque un instrumento, no, sino que tenga el mismo nivel de estudio que un médico.
no es posible porque la vida no le daría, y solamente acabamos de mencionar un par de carreras. Entonces no podría tener el conocimiento del todo. Y además, al momento de que vamos avanzando en el conocimiento de una sola de estas materias, vamos a tener menos tiempo para conocer el resto. Entonces, la respuesta que ellos podrían dar es que con el conocimiento limitado que tengo, no creo que exista una verdad absoluta, porque ahí nos podemos trasladar al asunto de, bueno, es que no hay Dios, y lo afirman, no hay Dios. Pero ¿cómo pueden ellos saber que no hay Dios si nosotros como seres humanos tenemos esa limitación? Entonces, lo honesto es decir, no creo que haya un Dios. Pero de todas maneras, bueno, sabemos nosotros que Dios existe. Ahora, hay otro problema con esta situación del negar la verdad absoluta, y es el hecho de que no se va a vivir conforme a lo que sabemos que es la verdad en nuestras propias conciencias, en nuestras propias experiencias y lo que vemos en el mundo real. Si, fíjense, si no hubiera tal cosa de una verdad absoluta, entonces finalmente no habría nada correcto o incorrecto acerca de nada. ¿Por qué razón? Porque, pues si para mí eh, me parece bien el hacer algo, pues a ti pudiera no ser lo correcto. Y podrías, pues tú decir, bueno, pues tú haz lo que tú quieras. Yo podría ver como bueno el robarte. Y podría inclusive justificarlo. Es que estoy robando por esta situación. Que, bueno, dicho sea de paso, ese es un cuento de niños clásico. Pero al final de cuentas, no podemos nosotros justificar una acción mala dependiendo de la situación. ¿Recuerdan lo que mencionábamos al principio? No podemos decir, oh, yo estoy robando a los ricos porque le estoy dando a los pobres. No, de ninguna manera. Porque entonces, si aplicáramos ese mismo, pues yo puedo dañarte porque me siento bien al dañarte. Aunque a ti te parezca que es incorrecto, yo me siento bien dañándote. O yo puedo ignorar todas las luces en rojo de los semáforos porque yo creo que está bien, no hay ningún problema. Que eso, bueno, sabemos que es algo común, pero esta cuestión no puede definitivamente ser ser así. Fíjense, la gente sería efectivamente libre de hacer lo que quisiera, y cosas tan terribles como asesinar, violar, robar, mentir, engañar, maltratar a las personas, y no podría haber ningún gobierno, ni leyes, ni justicia, porque ni siquiera se podría decir que la mayoría de la gente estaría haciendo X o determinada situación, porque cada quien estaría haciendo lo que quisiera. Entonces, un mundo sin absolutos sería el mundo más horrible que se puede imaginar. Y ahí entramos en una situación que se nos ha planteado como que sería lo más bello. Oh, imagínate un lugar en el que pudieras hacer lo que tú quisieras. Oh, sí, claro, sería maravilloso, pero no. Un lugar en el que pudieras hacer lo que tú quisieras te va a llevar hacia la perdición. Porque entonces todo tu moral vas a estarlo dejando de lado. Y entonces aquí es donde entramos a una situación que va a afectar la vida espiritual. Porque efectivamente te estarías alejando por completo de Dios. Es decir, si tú ya no estabas muy cerca de Dios, que digamos, y tú dices, pues yo puedo hacer absolutamente lo que yo quiera, entonces todos tus placeres que tú quisieras tener los vas a realizar. Pero esos placeres se van a convertir en pecados, y esos pecados te van
arreglar, bueno, te van a alejar de Dios. Ahora bien, acercándonos a esta cuestión espiritual, podríamos ver que todas las religiones estarían incorrectas. O podríamos verlo desde el otro punto de vista. Todas las religiones son verdad. Y aquí es donde hay una situación porque muchas personas dicen, es que al final de cuentas, todos adoramos al mismo Dios. Lo que pasa es que como a ellos se les presentó de una manera, a nosotros se nos presenta de otra manera, pero al final de cuentas es el mismo Dios. Pero fíjense una cosa, si esto fuera verdad, ¿cómo podríamos nosotros creer en un Dios que a unos se les presenta de una manera, a otros se les presenta de otra manera, a unos les pide que hagan una cosa, a otros les pide que hagan otra cosa, completamente opuestas? ¿Cómo podríamos nosotros tener la seguridad de que ese Dios que se presenta de múltiples maneras, pidiendo distintas cosas, pues va a ser un Dios en el que podamos confiar cuando necesitemos algo? ¿O cómo podríamos nosotros decir, bueno, es que lo que dice su palabra o el libro de este Dios, si fuera el mismo Dios, pues ¿cómo lo vamos a creer si en un lado dice una cosa, en el otro lado dice otra cosa? ¿Con qué me quedo? Ahí es donde entra la importancia de conocer al Dios verdadero. Y fíjense una cosa, cuando nosotros vamos al Evangelio según San Juan, en su capítulo número 14, versículo número 6, vemos que dice de la siguiente manera: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense qué cosa tan maravillosa dijo el Señor Jesucristo. Yo soy la verdad. Y aquí quizá algunos pudieran decir, Gonzalo, por favor, si la Biblia sabemos que está llena de contradicciones. No, no está llena de contradicciones. Porque desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis hay una congruencia maravillosa. Oye, pero es que hay un autor que dice una cosa y después otro autor que dice otra. Al final de cuentas, Dios permitió que la esencia de ese autor, porque fue escrita por seres humanos, pero inspirada por Dios. Y es por eso que podemos tener esa congruencia, porque al final de cuentas, el autor es el Espíritu Santo. El autor es Dios, pero sí escrita por personas, con cada quien imprimiendo su estilo. Cada uno de nosotros escribimos de una manera diferente. Pero ahí es donde es lo maravilloso, porque podemos encontrar desde el principio hasta el fin una cosa: que Dios está buscando y acercándose, Él acercándose al hombre, porque quiere su bienestar. Ahora, aquí es donde viene otro asunto, que es la tolerancia. Y aquí esta palabra que se ha utilizado en los últimos años, la tolerancia, pareciera que es la única virtud esencial de esta sociedad, la única absoluta. Y fíjense una cosa, la intolerancia es el único mal. Cualquier creencia, y en especial el cristianismo, la creencia en la verdad absoluta, es vista como una intolerancia, como un pecado. Aquellos que niegan la verdad absoluta, a menudo lo que dicen es que está bien creer lo que quieres, siempre y cuando no trates de imponer tus creencias a los demás. Y en este punto de vista
en sí mismo es una creencia sobre lo que está bien y lo que está mal. Y aquellos que tienen esta visión definitivamente tratan de imponerla a otros. Y fíjense una cosa, dentro de esta tolerancia, dentro de este relativismo, fíjense cómo hay muchas cosas que no están tratando de presentarlas y tú escoge, sino que las están imponiendo. En muchas ocasiones, cuando hay una expresión de, oye, no estoy de acuerdo, a menudo se recurre a la violencia física, porque lo están imponiendo, porque aquellos que dicen, oye, yo no estoy de acuerdo, son tomados como lo peor. Y dentro de esto están estableciendo un estándar de comportamiento que están insistiendo en que otros sigan. Lo cual no debería de ser, porque no pueden ellos imponer su verdad. Sí hay una verdad absoluta, sí la hay, y por lo tanto hay normas absolutas de lo que está bien y lo que está mal, y debemos de rendir cuentas de acuerdo a esas normas. Y esta responsabilidad es lo que la gente realmente está rechazando cuando rechazan la verdad absoluta. Cuando estas personas están negando la verdad absoluta, la verdad universal, y quieren y prefieren ese relativismo, lo que, lo que yo decida conforme a la situación que esté viviendo va a estar bien, es simplemente el resultado de una sociedad que ha adoptado, así la ha abrazado, la teoría de la evolución como una explicación de la vida. Bueno, pues es que mira, lo que dice la teoría de la evolución rápidamente, pues es que hemos venido evolucionando y ha habido una selección de las mejores cosas a fin de que ahora lleguemos a ser los que somos ahorita. Entonces, como así ha sido en la cuestión natural, pues en la cuestión del pensamiento, pues debemos de dejar atrás todas aquellas cosas que antes nos imponían y que ahora lo que debemos hacer es hacer lo que queramos, ser lo que tú quieras. Eso es lo que en muchas ocasiones dicen. Tú tienes la libertad de escoger. Amor es amor y no podemos aplicar ese tipo de pensamiento porque al final de cuentas, como decíamos, van a tener que rendir cuentas. Van a tener que rendir cuentas. Y fíjense una cosa. Cuando nosotros vamos al libro de los Romanos, en su capítulo número 1, versículo 18 al 22, dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y fíjense una cosa, aquí es interesante porque podrían algunos decir, ¿cómo me lo ha manifestado? En nuestro interior, cada uno de nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Que nosotros neguemos esa verdad y que inclusive le estemos ocultando, bueno, le estén ocultando esa verdad, es precisamente de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Continúa el versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y fíjense una cosa, en el corazón, ahí de donde salen todos nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos, quedó en tinieblas. Y entonces, pensando que ya eran más sabios porque
ya van a decir lo que es la verdad, lo que está bien. Dice la Escritura que se hicieron necios. Ahora bien, podrán algunos preguntarse, bueno, ¿hay alguna evidencia de la existencia de la verdad absoluta? Y desde luego que sí. Ya leíamos ahorita, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, pero podemos ir a nuestra conciencia. Nuestra conciencia, para que no entremos en esta cuestión de, bueno, la evolución, que bueno, sabemos que Dios creó todas las cosas, lo dice Génesis, pero vamos a nuestra conciencia. Nuestra conciencia claramente nos va a decir que hay algunas cosas que están bien y algunas otras que están mal. Nos va a ayudar a entender que hay algo malo en el sufrimiento, en el hambre, en la maldad. Si un niño que no tiene no tiene maldad en su corazón, de pronto ve cómo alguien sufre, se pone triste. Así de sencillo. Pero ya cuando está su corazón duro, que ya pues ha sido maleado, como se dice en México, entonces ya va a decir, no pasa nada, no pasa nada. Pero esto es algo que nosotros tenemos en la conciencia. Y cuando vamos ahí mismo en la carta a los Romanos, ahora vamos a capítulo 2, versículo 14 y 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces se dan cuenta cómo las personas, aunque no crean en Dios, ahí en su conciencia, en su corazón, allí está puesta la ley de Dios. Y por eso podemos decidir entre esto está mal o esto está bien. Ahora, otra evidencia desde la ciencia. La ciencia es simplemente la búsqueda del conocimiento y el estudio de lo que conocemos y la demanda de conocer más siempre lleva a esa investigación y todo, fíjense, todo estudio científico por necesidad debe estar fundamentado sobre la creencia de que hay realidades objetivas y estas realidades se pueden descubrir y probar. Ese es el punto, que una vez que lo comprueban, ahí eso es algo absoluto. Y muchas cosas no dentro de la ciencia, también a eso debemos aclararlo, muchas cosas dentro de la ciencia que se nos presentan como que sí son certeras, no han sido comprobadas. Pero muchas otras, muchas de las leyes de la física, que ya son leyes, que estudiamos en la escuela con fórmulas que nos hacen sufrir, por cierto. Pero esas leyes nos hablan de que eso es una verdad y que no cambia. Entonces, con relación a la religión, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se presentó, ya lo veíamos, como la verdad. Y al final de cuentas, la gente está buscando a Dios. La gente está buscando a Dios ciertamente de manera equivocada, pero dentro de ellos están teniendo esa necesidad. Y en el momento que conocen a Jesucristo, que es la verdad, en ese momento dicen, hey, esto es lo que mi alma necesitaba. Entonces, queridos amigos, no debemos de dejar que nuestra mente y nuestro corazón se contamine con el hecho de que, bueno, tú crees lo que quieras. No debemos de dejarnos contaminar con, bueno, si tú crees que está bien, si tú crees que eso está mal, no. Para nosotros saber cuál es la verdad absoluta,
debemos de recurrir siempre a la Biblia. Por eso insistimos en que la Biblia debe de ser la única norma de nuestra fe. En la Biblia es a la cual nosotros debemos de adaptarnos para vivir, no buscar que la Biblia se adapte a como nosotros querramos vivir, malinterpretándola, sacándola de contexto. No, nosotros debemos de cambiar a lo que dice la palabra de Dios. Y en la medida que lo hagamos, nosotros vamos a tener algo certero, la esperanza de la vida eterna. Si nosotros conocemos a Jesucristo, habremos conocido la verdad absoluta. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Deseamos que el Señor les siga bendiciendo y gracias también porque están compartiendo estos videos. Gracias a toda la gente que está dándole like. Síganlos compartiendo con todos los demás que ustedes consideran, oye, este tema pudiera ser interesante para ti, o si ustedes quieren ya comenzar ese discipulado, adelante. Deseamos nuevamente que el Señor les bendiga y que la paz del Señor esté con ustedes.